Saguac Radio, Veritas Audir, presenta. Hoy es lunes, 29 de enero. Empiezo este rato de oración haciéndome consciente de la presencia de Dios. Ahora y aquí. Reposo mi respiración, relajo mi cuerpo, dispongo mi corazón para que sea inundado por la presencia del Señor. Ahora no existe nada más, ni preocupaciones, ni trabajo, ni tareas pendientes, solo el Señor. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago.
Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Miro en primer lugar hoy al hombre poseído. La lectura de este pasaje pone delante de mí a una persona que no tiene el control de sí misma. Una persona que, en los tiempos de Jesús, era despreciada y aislada al considerarla poseída de espíritus inmundos. Al principio del relato, queda claro que no hay medio humano, ni cepos ni cadenas, que pueda domarla. Pienso en algunas situaciones hoy que parecen fuera de control en mi mundo. Miro ahora ese espíritu inmundo. Considero la imposibilidad que tiene ese espíritu malo de actuar solo. Necesita siempre la colaboración de alguien. Necesita a ese hombre, al que posee, o necesita de los cerdos para abandonar a la persona que se encuentra con él. Me pregunto en este momento si de alguna manera yo colaboro a dar alas al mal espíritu. Quizás porque no dedico suficiente tiempo a estar con el Señor y me centro en aquello que me aleja de Dios y alimenta mis miedos. Por último, dejo que mis ojos se posen en Jesús. Es notable la fuerza del texto al poner al enfermo, aparentemente indomable, a los pies de Jesús, arrodillado, asumiendo e identificándole como Hijo del Dios Altísimo. Aquello que pasa desapercibido a los ojos de los discípulos se realza en boca de los aparentemente marginados y no merecedores de atención. Me puedo fijar en la firmeza de la mirada de Jesús y cómo me llama a ser firme ante lo que me aleja de Él.
Vuelvo a escuchar el texto, fijándome en este poder de Jesús de alimentar la vida y lo positivo de los demás. No espera explotar, ni mucho menos hacer que quien le siga se sienta explotado ni forzado en su libertad. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Como los conciudadanos rogaron a Jesús que abandonara el lugar al ver el poder que había mostrado, yo puedo alimentar actitudes de temor ante un Dios que muestra tanto poder. Pero el Dios de Jesús no pretende alimentar el miedo, sino que me invita al diálogo personal, a hacer camino juntos. Para terminar, dedico ahora unos momentos a conversar con Jesús acerca de lo que he sentido en este rato, alimentando el deseo de entregarme día a día a Él.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sawak Radio, Veritas Audire, presentó.